En la negociación del Tratado de Libre Comercio no hay fechas fatales. Más vale un buen acuerdo que un mal trato. Hoy tendremos a Kenneth Smith Ramos, el jefe de negociaciones del NAFTA, del Tratado de Libre Comercio, en la billetera. Nos da muchísimo gusto, lo prometido es deuda, recibir en esta billetera a Kenneth Smith, que es el jefe de la negociación del Tratado de Libre Comercio de nuestro país. Es una tarea titánica que además requiere trabajo continuo de toda la semana, a toda hora, 7x24. Están peor que los cajeros automáticos. Creo que 7x25 y les queda bastante bien. Kenneth, bienvenido a esta billetera. Muchísimas gracias. Muchas gracias, jefe negociador. Oye, Gracias. por cierto. No, pero además hay que aplaudirlo, de verdad. Bueno, es que 7x24, no, 7x25. No, pero hay que aplaudirlo por una razón. A veces hay mexicanos que no reconocemos que trabajan por todos. Él es uno de ellos. Además, en cada cosa que está negociando afecta a todos los sectores del país, Porque hay que a todas las de dónde industrias, venimos. a todos los empleos. Venimos de un periodo en el que parecía que Estados Unidos iba a recoger su canasta y se iba a ir del Tratado de Libre Comercio. Y los mantiene sentados. Y hoy los tiene sentados, pero la pregunta es, ¿y vamos a terminar antes de que empiecen las elecciones en nuestro país? No, pero que lo conteste él. Mira, Yo te lo apuesto. No, yo no hago. No, porque ¿qué tal si te la gano? Mejor que no A lo ver. diga. Desde un inicio, y muchísimas gracias por la invitación para estar aquí con ustedes, yo creo que desde un inicio de la negociación fuimos claros en mandar la señal de que vamos a avanzar en la negociación lo más que se pueda de manera constructiva, pero no vamos a establecer plazos artificiales para el cierre. Es decir, si las condiciones existen de aquí a marzo, cuando vamos a tener las siguientes 2 rondas, a finales de febrero y marzo, ahí podemos considerar si existen esas condiciones en las que podamos decir que el tratado está en una posición más benéfica que como estaba anteriormente. Y a pesar de que los temas álgidos siguen sin resolverse, tú puedes ver el resultado de Montreal. Estados Unidos señala que, por supuesto, sigue muy preocupado con la cuestión del déficit y la rapidez o lentitud de la negociación, pero no se han salido. Llevamos 6 meses ya negociando y Estados Unidos no se ha salido. Ha subido la presión al interior de Estados Unidos, el sector privado, el Congreso, en enviar la señal a la Casa Blanca de que el desmantelar el Telecán traería impactos muy negativos para la economía estadounidense. Y eso obviamente ayuda a que Estados Unidos se mantenga en el proceso y nosotros vamos construyendo las posiciones importantes y poniendo los temas relevantes de México sobre la mesa. Kenneth, el tema, por ejemplo, de estos Bienes de temas origen, álgidos, reglas de origen. las reglas de origen, precisamente, que engloba tanto la industria manufacturera, también incluye textil, automotriz, todos estos. ¿Es posible que América del Norte logre ese nivel de integración casi autárquica que se está proponiendo por parte de los Estados Unidos? ¿O debemos también de apostar a que otros bloques comerciales sean proveedores como los asiáticos? Mira, nuestra postura ha sido siempre, y lo ves en los 25 años del TLC, que no nos debemos enfocar en la balanza comercial o el déficit. El enfoque, al final de cuentas, debe ser fortalecer la competitividad de la región. Y si a través de ciertas modificaciones, digamos, a las reglas que existen, podemos atraer más inversión, traer procesos productivos que están en otras regiones del mundo hacia nuestra región, eso es positivo, pero no lo podemos hacer por decreto. Es decir, los gobiernos, y ese es el problema que le vemos a la propuesta estadounidense, los gobiernos no pueden simplemente plasmar que quieren incrementar radicalmente el contenido regional, claro, o introducir el concepto de contenido doméstico, cuando la realidad en el mercado y lo que están viviendo las industrias es otra. Entonces, todo esto le pondría una camisa de fuerza al sector en lugar de ayudar a su competitividad, y eso es lo que empezamos a platicar más a fondo en Montreal. Ahora, tengo entendido que se está realizando un estudio muy de fondo en el Instituto de la Manufactura Automotriz, donde se puede perfectamente hacer trazabilidad de partes. Pero más allá de todo es considerar el valor del automóvil en su conjunto hacia adelante y no tener que estar interpretando si ahorita lo incluí en el tratado y mañana no, que ese ha sido uno de los temas fundamentales de la negociación automotriz. ¿Esta es la propuesta? ¿Va caminando? ¿Qué le parece al equipo mexicano?
Y aparte de las ideas que puso Canadá sobre la mesa en diversos temas y en el sector automotriz en particular, es justamente cómo podemos buscar modificaciones en la metodología, es decir, desarrollar una suerte de sistema de créditos a través del cual tú tomas en consideración la investigación y el desarrollo, los gastos en inversión para el desarrollo de nuevos modelos. Pensando en que vamos a tener autos conectados. Y lo que tiene que hacer, autónomos. o sea, lo que tiene que hacer la industria es ahora analizar estas propuestas porque son interesantes desde el punto de vista que lo que buscan hacer nuevamente no es el enfoque del déficit, es el enfoque de que cómo nos preparamos para los vehículos nuevos, los que están entrando al mercado ahorita, pero los autos que van a entrar al mercado en 3, 5, 8 años, los autos eléctricos, los autos autónomos y que van a requerir otro tipo de productos, es decir, productos que vienen con mayor investigación y desarrollo, propiedad intelectual, es decir, como un enfoque nuevo. Exacto, es ver cómo se puede incorporar al cálculo de contenido regional y en ese sentido desarrollar esquemas, por ejemplo, para incentivar, una de las propuestas canadienses, cómo incentivar el uso mayor de acero y aluminio de la región de Norteamérica. Podría ser parte de soluciones. La otra, que es el tema de inversiones, ¿no? O el tema de energía, que es de lo que va a entrar. Creo que a final de cuentas también va relacionado con la parte se avanzó textil. en la mesa, ¿no? Energía y telecomunicaciones. ¿Cómo vamos ahí en ese punto tan sensible para los mexicanos? Eso es interesante, porque aquí lo que buscamos es, tenemos ya en el Telecan un capítulo de energía. Y entonces acordó finalmente Estados Unidos que sí pudiéramos tener un capítulo de energía trilateral, es algo que México propuso desde un inicio, Canadá lo apoyó. Estados Unidos ya se sumó y va a empezar a hacer propuestas de texto. Y lo que buscamos es tener, por un lado, un capítulo de energía en el Telecan que sustituye el capítulo 6, donde básicamente el capítulo 6 original del Telecan establecía una serie de restricciones con base a las restricciones constitucionales que teníamos nosotros en ese entonces. Ahora buscamos un capítulo moderno, adecuado al esquema que buscamos de una mayor integración energética de los tres países, estableciendo esquemas de cooperación para una mayor integración energética y al mismo tiempo estableciendo disciplinas claras en otros capítulos como inversión, compras de gobierno, servicios, donde se reflejen los cambios que hicimos en nuestra propia reforma energética. Ok. ¿Y telecomunicaciones? Telecomunicaciones se habló mucho de que interesante. alguna empresa quiso meter hasta la resolución de la Corte en el tratado y se eliminó. ¿Eso fue cierto? Mira, nosotros estamos trabajando en telecomunicaciones bien, como en otros capítulos, en telecomunicaciones, comercio digital. Tenemos un avance de casi el 90%. México y Canadá insisten en que incrementar de manera radical la franquicia, que ellos buscaban $800, te va a abrir un boquete en Norteamérica cuando estás buscando justamente en otras áreas del tratado asegurar que los beneficios del tratado permanezcan en Norteamérica. Y si tú permites una franquicia de $800, eso permitirá cualquier cantidad de productos electrónicos, de textil vestido, de calzado, que entren de Asia sin ningún control en materia de normas, no pagan IVA, etcétera. Hay una serie de consideraciones incluso en el sector agropecuario que les preocupa el hecho de que incremente la franquicia por los productos alimenticios que pudieran entrar también a través de ese mecanismo. Entonces lo estamos analizando con mucho cuidado. ¿Y agropecuarios? Tema de las cuotas, ¿no? Sí, la estacionalidad. La estacionalidad. Ese es un tema en donde también hemos sido muy claros en el sentido que no podemos aceptar ningún esquema dentro del Telecan que restrinja la posibilidad de que nuestros productos perecederos mexicanos que tanto éxito han tenido en Estados Unidos y en Canadá, se limite su acceso a través de facilitación de la imposición de medidas dumping y salvaguardas. Entonces, ese sí es un tema en el cual hemos sido muy claros. Estamos hablando de exportaciones del orden de más de $10,000 millones de frutas y verduras mexicanas a simplemente Estados Unidos, más lo que se va a Canadá. Frutas y verduras. Así es, todos los te faltan muchas otras cosas. Sí, en total tenemos un comercio de casi $44,000 millones entre Estados Unidos y México. En pecuario, agropecuario. 25,000 millones de exportaciones. Así es. Lo que decían todos los gobernadores del cordón central, ¿no? De aquí depende muchísimo empleo y $36,000 millones. Hasta el tejano. Y el gobernador de estados, Texas le pidió a Trump que se parara. Texas, Nebraska, Kansas, son estados del centro de lo que le llaman el Corn Belt, el cinturón del maíz de Estados Unidos, que son los principales exportadores de productos agropecuarios a México. Dicen, no afectemos el comercio, no está le pongas funcionando. un arancel. Porque una restricción de esa naturaleza te va a llevar a la misma situación en México y vamos a empezar a restringir el comercio agropecuario, lo cual sería un despropósito. Vamos con el otro capítulo rasposo, que es el de las inversiones. Claro.
Mira, ahí también, al igual que en automotriz, Canadá flotó ideas interesantes que empezamos a discutir ya a fondo en la mesa. Tú sabes que Estados Unidos ha promovido durante años, en los últimos 20 años, mecanismos para garantizar la protección de los inversionistas en los tratados comerciales. Sin embargo, en esta administración se está impulsando una visión contraria. Es decir, Estados Unidos manifestó que no quiere participar en los esquemas que se le llaman ISDS, que es Mecanismo de Solución de Disputas Inversionista-Estado. Nosotros consideramos, al final de cuentas, y en la discusión que hemos tenido con Canadá, que estos mecanismos han funcionado para darle garantía a los inversionistas nacionales. Pero es cierto que propusieron irse a un bilateral en ese mecanismo. Así es. Entonces, lo que estamos planteando es que si Estados Unidos no quiere entrarle al mecanismo de protección de inversionistas, Canadá y México explorarán la manera de garantizar que entre México y Canadá haya un acuerdo bilateral y se respeten a los inversionistas de ambos países de manera recíproca. ¿Y se podría eventualmente vincular a Estados Unidos? Por supuesto. El esquema es que... Para ellos sería voluntario. Claro. Es una postura que han venido manejando, al igual que en el sector automotriz. Como tú sabes, las tres industrias de Norteamérica están en contra de una postura tan radical como la que ha puesto Estados Unidos sobre la mesa. Estamos esperando que con estos esfuerzos, digamos, de discusión interna en Estados Unidos puedan cambiar algunas de estas posturas. Pero por lo pronto en inversiones nos estamos preparando por si no lo hacen. Para concluir esta entrevista, Kenneth, que todavía nos faltan muchos temas álgidos y otros no tan álgidos. Anticorrupción. ¿Nos platicas el tema, el cierre de esta mesa anticorrupción? Esto es muy importante. ¿Se pone el piso parejo? ¿No tenemos extremos de un lado y del otro? Yo creo que es un capítulo que, para empezar, nunca se han establecido disciplinas de esta naturaleza y sujeto a solución de disputas, y eso es muy importante, en ningún otro tratado. En el TPP teníamos un capítulo menos robusto sobre anticorrupción y transparencia, pero en este capítulo lo hicimos ya, digamos, con dientes. Tiene disposiciones duras en materia de combatir los pagos de facilitación, el enriquecimiento ilícito, establece que cada país tiene que implementar medidas, por ejemplo, de cooperación entre autoridades, ¿no? Para expedientes en materia de anticorrupción. Es muy importante hoy en día porque en un mundo globalizado este tipo de problemas de corrupción se dan a través de las fronteras, entonces el poder intercambiar información es importante. Tener un programa de protección a denunciantes se establece en el acuerdo, así como programas de cumplimiento corporativo, es decir, programas de las propias empresas para promover la cultura anticorrupción. Entonces, es importante que es un capítulo donde estas disciplinas que menciono nunca se habían introducido en un tratado de libre comercio. Manda la señal clara de que México tiene un compromiso serio para combatir la corrupción y además va a apoyar los esfuerzos que estamos haciendo a nivel doméstico con nuestro Sistema Nacional Anticorrupción. Entonces yo creo que es un capítulo de esos como telecomunicaciones, comercio digital, aduanero, donde estamos mandando la señal de que el Telecan se puede mejorar, se puede modernizar. Pues con eso nos quedamos. El Tratado de Libre Comercio se puede mejorar, modernizar y no hay fechas fatales. Kenneth Smith Ramos, gracias por estar con nosotros, al jefe de negociación del Tratado de Libre Comercio. Muchísimas gracias. Les agradezco mucho. Trabaja por nosotros. Hay que aplaudir. Muchísimas gracias. Gracias por todo.